Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Stay Nutri en un nuevo plató. Ahora os contaremos por qué, qué estamos tramando, qué queremos hacer un poquito con todo lo que es el podcast de Stay Nutri. Lo primero, presento a mi amigo y querido Iñi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, aquí acostumbrándonos al nuevo hábitat, ¿no? Muy chulo. Qué guay, qué guay. Bueno, lo primero agradecer a Central Lechera Asturiana que colabora con nosotros en este episodio, una marca totalmente comprometida con la esencia de sus productos, ya que los elabora sin ningún tipo de aditivo artificial. Además, son muy transparentes con la lista de ingredientes, son muy visibles en los envases de sus productos. Así que, Íñigo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame un poquito. Pues vamos a hablar del tema de moda, de la última semana en redes sociales, seguro que muchos lo habréis visto. Y bueno, es un tema que ya hemos tratado con anterioridad, pero bueno, vamos a hacer un poquito más de hincapié. Y ese tema es el ayuno intermitente. Yo he estado leyendo noticias muy heavies, Sí. porque claro, relacionar prácticas nutricionales con lo que es la muerte Básicamente. es un poco banal. Sí, además es muy... Bueno, os daremos el feedback, nos pondremos en posición por si alguien no sabe de qué artículo estamos hablando en relación a qué estudio, ¿vale? Pero básicamente ha habido un boom esta semana porque era una noticia que hacía referencia a un estudio en el cual decía que hacer ayuno intermitente prácticamente te aumentaba en un 91% las posibilidades de tener enfermedades cardiovasculares. Y entonces, claro, tú ves eso a nivel impacto en redes, impacto en prensa, y dices, joder, pues el ayuno intermitente entonces tiene que ser lo más demoníaco que existe, porque si yo hago un ayuno intermitente, las probabilidades de que tenga un problema cardiovascular son casi del 100%. Pero... Te interrumpo. Interrúmpeme. Que quiero decir que yo he leído el archivo no, ¿vale? Se ha hecho en Chicago. Sí. Se ha hecho en Chicago, pero el archivo no lo he visto, pero sí que he visto el copy de la noticia. Eso es. Que nuestro querido Mario, desde edición, producción, realización y todo lo que hace, va a poner aquí la captura. Hacía tiempo que no veía, yo lo siento, o sea, a lo mejor es un poco, pero algo tan mal escrito. Porque literalmente, cita algo. Se ha estudiado que el ayuno intermitente te va a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Se ha visto que en pacientes que tienen problemas cardiovasculares puede causar problemas cardiovasculares. Claro. Como todo, o sea, como muerte, problemas cardiovasculares, Sí, destrucción, ayuno intermitente. Es como una lluvia. O sea, a lo mejor incluso puede haber detrás de esto. No lo sé, yo creo que simplemente está hecho con la intención de que sea un poco alarmista a la hora de generar comentarios, de generar un poco de polémica en este caso, porque en referencia al estudio, el estudio coge datos de la muestra que tiene, pues es gente de diversa edad, hace una recopilación desde el 2003 con pacientes, eso pues hace ya casi de 2003 20 años. al 2000, son 20 años creo que de estudio. Básicamente, sí, bastante. A 2018 2010, por ahí, sí. Entonces no son 20. Son un poco menos, son 18. 15, sí, por ahí. Y, o sea, 2003, 2018, una 15. parecida, sí. Perdón. Entonces, pero luego dentro de esa muestra ya hay personas que ya tenían enfermedades cardiovasculares. Claro, entonces, es que, claro. Tú lees eso y hay como un mix, entonces no te queda claro si total. Es poco beneficioso si tienes una enfermedad cardiovascular. Si tú estás totalmente sano y haces una alimentación... Luego te dice, claro, depende de la alimentación que hagas. Claro, ahí está, hago un poco spoiler, pero ahí está la clave de todo. Tú puedes hacer un ayuno intermitente con unos alimentos muy buenos, con una actividad física muy buena, con unos hábitos saludables muy potentes y, vale, a lo mejor desarrollas... Y claro, si haces un ayuno intermitente mal ejecutado con unos ingredientes... Bueno, calla. Y ya os estoy no dando vamos a hacer pistas. spoiler, que estamos haciendo muchas pistas. Que se nos van ya, que ya nos hemos contado todo. Primero, claro, ya el episodio termina. No, vamos a seguir. No, que a mí me gusta seguir un orden de esto, porque evidentemente todo lo que está diciendo es tan interesante que quiero que siga un hilo. Es que a mí el storytelling, ¿sabes? Desde aquí hago mención a toda esta gente de marketing. Para mí el storytelling es muy importante para todo. Entonces, os quiero comentar. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver solo tres, ni 2 ni 4, si te quedaste con la miel en los labios, 3 situaciones dentro de un ayuno intermitente que la gente no sabe o que la gente confunde o que la gente hace mal y que nosotros vamos a enseñar cómo se hace. A poner luz. A poner luz a todo esto, ¿vale? Así que, lo primero de todo, ¿vale? Es verdad, bueno, tú sabías que yo cuando empecé a interesarme por la nutrición empecé por el ayuno intermitente, porque es que esto no pasa de moda nunca. No, es un ciclo y de vez en cuando hay un boom. Porque la dieta Dukan, porque marcas que no podemos decir como otras tal, no sé qué. Keto, dieta keto, siempre paleo, están ahí presentes. Siempre están. Y de repente hay un momento en el que
vuelven de golpe. Pero el ayuno nunca se ha ido. No, el ayuno no. Y me interesa que esto. Entonces, mira, yo os voy a explicar primero yo y luego vamos a ir hablando de diferentes situaciones, pero voy a explicar qué es el ayuno intermitente. Vale. El ayuno intermitente es una herramienta con fines nutricionales, con fines también biológicos, con fines también físicos, pero nunca calóricos. Eso es. Es decir, y dirás, vale, ¿qué me está diciendo este tío? Lo que estoy diciendo es que si tú buscas un objetivo nutricional sin ayuno, lo vas a encontrar igual con ayuno. Eso es. Puede haber un beneficio o puede haber incluso, una facilidad, pero no te va a mejorar, no vas a llegar antes. No. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que tú dirías, Alex, dime beneficios del ayuno. Pues yo los que siempre digo son el tema de la depuración celular, pero como depuración celular, que ya sabéis todo el mundo lo que es, también está el deporte. También está el descanso. También está, no es broma, reírse, serotonina. Entonces, pero como a nivel de depuración celular, luego establece normalidad en el tema hormonal, sobre todo de hambre y de saciedad. Ya sabéis que el hambre y la saciedad, esas hormonas se generan donde más inputs tienes en el estómago. Entonces, esto es importante también entenderlo. Y yo creo que por aquí, entonces, es una herramienta, tampoco queremos dar como muchísima información porque es difícil de digerir, nunca mejor dicho. Básicamente, por hacer un resumen así, es una herramienta que te permite alcanzar objetivos nutricionales, pero no es indispensable para alcanzar un objetivo nutricional. Es decir, yo quiero hacer un déficit calórico, vale, por mis condiciones, por mi situación, podría hacerlo a través de un ayuno intermitente, pero no es la única manera que tengo y no me va a garantizar un éxito mayor que si yo hago una ingesta sin dejar tanto espacio entre ingesta e ingesta y también estoy en un déficit calórico. Al final lo que te va a hacer una pérdida de grasa, por ejemplo, es un déficit calórico y un aumento de masa muscular, un superávit calórico. Hay distintas herramientas, lo puedes hacer de distintas formas para llegar al mismo destino. Al final esto depende un poco de las necesidades de cada uno a nivel horarios, a nivel estructura, lo que estés acostumbrado, un poco por ahí, ¿vale? Pero que no es una herramienta milagrosa que dices, hago ayuno intermitente y ya está. Beneficios, eso. El tema de la autofagia, que pues vas tirando de tus reservas en los momentos de ayuno y eso también te ayuda a equilibrar un poco. Luego el tema, que ahora hablamos también de la glucemia, pues que podemos ahí ir un poco equilibrando. ¿Puedes hablar sin hacer spoilers, por favor? Vale, perdón. Y básicamente esos son los beneficios y es una herramienta válida para ciertas personas. Eso. Vale. Eso, es que, o sea, vas. Voy 3 pasos por delante. Pareces Lola Lolita en los premios ídolo con su hermana, que Sofía decía, me toca. Me toca. Y vale. Yo decía eso. Y Lola Lolita, y el ganador es. Por favor, ¿puedes también dejar de decir a mí algo? Que me quiero quedar con todo. No, lo digo porque evidentemente tenemos un guión, pero sí que eso es importante. Es una herramienta que no es para todos. Y eso es lo primero que queremos puntualizar. Ahora, una vez que no es para todos, vamos a arrancar por las 3 cosas que os vamos a decir. Número 1. ¿Cuántas veces hemos visto gente que hace ayunos intermitentes y dice, no, yo lo que hago es ceno, 7, 8, 6 de la tarde, porque lo quiero hacer nocturno, hay diurno y hay nocturno. Luego también está el OMAD, que es hay ya en un día casi, tipos, eso es. Días sueltos, eso es. por horas, lo que quieras. Eso lo puedes montar casi a tu gusto. Eso es. Entonces, hay muchas personas que lo que hacen es cenan el desayuno o la comida, porque no desayunan, la primera ingesta después de desayuno para romper esa ventana, para abrir esa ventana, es a las, me invento, 2 de la mediodía, pero qué importante es romper bien el ayuno, porque la gente no sabe romper el ayuno como se debe romper. ¿Por qué? Y aquí sí que me pongo en el carro de, ¿controlas tus picos de glucemia? Esto tiene mucho índice glucémico, patatín, esto que se vende en las redes y que la gente habla, para tu diabetes, no sé qué, bueno, pues ahora sí. Ahora sí que toca. ¿Por qué? Porque el cuerpo está acostumbrado a tener círculos circadianos, a tener digestiones, a tener un ritmo de horarios. Pero en el momento que tú le metes al cuerpo 20 horas sin comer o más, o 18 o más, tienes que tener muy en cuenta que hay el impacto de lo primero que tú vas a comer sí que pesa más que lo que una persona que no hace ayuno. Justo. Porque a la hora de tú que haces una primera ingesta, el páncreas puede sufrir, el hígado puede sufrir. Entonces, ¿cómo tenemos que romper un ayuno intermitente, Iñi? Vale, aquí eso es importante porque, sobre todo, bueno, en un primer lugar siempre vamos, si tiramos a hacer un ayuno intermitente,
al final, en el primer momento, lo recomendable es hacer un ayuno de pocas horas y progresivamente ir aumentando precisamente por esto, porque cuantos más horas pasen entre ingesta e ingesta, más importancia va a tener cómo romper ese ayuno. Entonces, para ir acostumbrándonos, pero en líneas generales lo que tenemos que tener en cuenta es que en ese momento el de glucemia, que básicamente es el nivel de la glucosa en sangre, va a estar bajo, porque llegamos muchas horas sin meterle alimento, calorías a nuestro cuerpo. Entonces, en ese momento es muy fácil que si hacemos una rotura no muy buena, exijamos demasiado a nuestro páncreas, porque en ese momento el pico de insulina va a ser más alto y eso va a generar un estrés que no nos interesa, porque básicamente el beneficio que podíamos tener de llevar ese ayuno nos lo vamos a cargar en un momento. Y es que además, te interrumpo, cuando tenemos picos de insulina muy repentinos de este estilo, es decir, mucho tiempo sin comer y que lo que consumimos, a lo mejor podemos ahora incluso dar ejemplos, que nos va a elevar mucho esos picos de insulina, nos van a hacer producir mucha insulina. En ese pico, que esto lo hablaba yo en un vídeo hace poco, en este pico, aquí arriba, se distorsionan mucho nuestro sistema hormonal. Claro. Tanto de cortisol, tanto de leptina, grelina, lo que son hormonas de hambre, de saciedad. Entonces, por eso es importante que las roturas de ayuno sean progresivas. Decir, que no sea para que no haya un pico. Porque también, perdón que hable tanto, también lo que hay detrás es que luego hay un valle. Claro. Entonces, cuando tú tienes este pico y bajas, aquí tienes otra vez hambre. ¿Por qué? Porque se distorsionó. Sí. O sea, para entendernos fácilmente, a nuestro organismo siempre le interesa la regularidad. Es decir, aunque nosotros hagamos un ayuno y estemos aquí abajo, después ese pico tiene que ser no vertical, sino un poco más alargado en el tiempo para que nuestro cuerpo después vaya cogiendo otra vez un tono más regular. Importante en este caso, el tema de índices glucémicos, cargas glucémicas. Básicamente, tendremos que buscar aquellos alimentos que tengan un índice glucémico menor, que básicamente lo que va a hacer es que esa respuesta de nuestro páncreas a nivel de la producción de insulina no sea tan alta como si metemos alimentos con un índice glucémico muy alto, que nos van a aumentar rápidamente la glucemia, el nivel de glucosa en sangre, y por tanto la respuesta del páncreas va a tener que ser mayor. Interesante entonces que sean alimentos de índice glucémico más bajo para que sí que haya una producción de insulina por parte del páncreas, pero sea una cosa que no sea un estrés de golpe, sino que progresivamente podamos ir asimilando esa glucosa y volviendo a unos niveles de glucemia más elevados, pero progresivamente y sin someter a un estrés excesivo al páncreas. Antes de dar ejemplos de qué alimentos son para nosotros los que son los mejores para romper un ayuno intermitente, también decir que en esos momentos de estrés y de descomposición no es la palabra, descompensación o descontrol hormonal, ahí es muy difícil encontrar objetivos nutricionales. Claro, por eso. El tema de pérdida de grasa o incluso el tema de ganancia de masa muscular. Claro. No es fácil. Aquí se entiende fácilmente, si vamos siguiendo un poco el hilo, la importancia de no tanto el ayuno como herramienta es útil o no es útil, sino que la importancia está en hacerlo bien o hacerlo un poco menos bien. Al final la clave de que sea una herramienta que funciona está aquí, en qué alimentos incluyes, cómo rompes el ayuno. Básicamente, como si siguieras cualquier otro tipo de herramienta. Es decir, yo puedo estar en un déficit calórico sin hacer ayuno, pero con alimentos que sean de baja calidad, no controlando bien los horarios, saltándome ingestas y demás, y también lo estaría haciendo mal. Entonces, no es tanto la herramienta en sí, sino cómo aprovechar bien la herramienta para así conseguir cualquier objetivo nutricional. Eso es. Bueno, vamos a dar una idea, pero bueno, evidentemente yo siempre buscando en Fundación Diabetes encuentras los índices glucémicos de los alimentos y ya catalogados por bajo, medio o alto. Eso es. Aún así, chicos de Stay Nutri, ¿qué sería la mejor opción para romper un ayuno de una persona? También te digo que no hagáis un ayuno sin profesional. Claro, eso es otra cosa muy importante. Claro, porque os veo ahora todo el mundo haciendo ayuno, no, es que yo, encima, como el ayuno como que es como si tuvieras comprado un Lamborghini, no, es que yo hago ayuno, bueno, Juan, sí, haces ayuno, pero tampoco pasa nada, ¿sabes? Todo el mundo hace ayuno, lo que pasa es que más corto que tú, ¿vale, Juan? Entonces, por esto quiero decir, Jesús. Por esto quiero decir, para mí, la mejor opción para romper un ayuno intermitente, una fruta de índice glucémico bajo. Eso es. Y unos frutos secos. Además, ya sabéis que esto lo he comentado en Reels, pero lo digo aquí, las grasas saludables ralentizan. Dilo, venga, estás hoy con unas ganas de hablar, dale tú. No, las grasas saludables combinadas eso con las frutas de bajo índice glucémico, con un lácteo, por ejemplo, un yogur natural. O de medio.
o de medio, ¿vale? Lo que hacen es que en esa combinación esas grasas ralentizan un poco ese pico que podíamos soportar, entonces siempre va a ser una muy buena idea que en esa rotura haya, pues eso, una grasa saludable, como por ejemplo los frutos secos. El tercer punto es la diabetes, sí. Pero aquí voy a meter una cuñita de si eres diabético y te apetece, por ejemplo, no me acuerdo de memoria, pero entiendo que la piña, seguramente, la uva seguro. Sí. Uva, te apetecen unas uvas, pero tienes una diabetes que tienes que controlar tal, acompáñala de unos frutos secos. Claro, al final siempre, vamos, eso con muchas cosas, la interacción entre alimentos es una cosa que se utiliza mucho, pues eso, para asimilar también ciertos minerales. Entonces, en esto también un poco jugar eso con ir combinando macronutrientes para que efectivamente ese pico no sea tan repentino y tan alto. Entonces, esas ideas guays. Muy bien. Bueno, una vez que ya sabemos cómo romper el ayuno intermitente, sí. Hay otra cosa que esto sí que... O sea, yo creo que la gente, lo de romper el ayuno, hay algo de información. Sí, pero donde no hay información, es en lo que vamos a decir ahora. Sorpréndeme. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que la gente dice que hace ayuno, cena a las 7, desayuna o come a las 2, pero de 2 a 7, que es el momento en el que puede tener ingestas, eso es, come menos. Claro. O sea, no me refiero a que hacen déficit calórico, no. Que como están haciendo ayuno, tienen que comer menos de un déficit calórico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Ahí lo que pasa es que el ayuno lo que estamos haciendo es que lo estamos convirtiendo en un ayuno una restricción. una restricción súper fuerte, que lo que va a pasar muy probablemente, si estamos en este caso en una pérdida de grasa, es que estamos haciendo un ayuno tan extremo, una restricción tan grande, que va a ser muy complicado mantenerlo en el tiempo. Con lo cual, consecuencia, lo vamos a poder aguantar un tiempo, podemos ir viendo resultados, pero va a ser una cosa que no vamos a poder mantener el tiempo. Entonces aquí viene un poco el error también del ayuno intermitente, que es utilizado como una cosa puntual. O sea, tú puedes hacer un ayuno intermitente de manera continua, es decir, a lo largo de mantenerlo, porque tú te has acostumbrado eso, a que tú haces deporte en cierto momento, que tú tienes tal horario y tú dices, yo es que hago ayuno intermitente siempre, es decir, en el momento en el que estoy buscando la pérdida de grasa, hago ayuno intermitente, sé cuántas calorías, o sé, porque un profesional me lo dice, a través del ayuno intermitente y pierdo grasa. Pero llega un punto en el que yo ya digo, en este punto ya no quiero perder más grasa y quiero hacer un mantenimiento. Pues también a través del ayuno intermitente puedes hacer ese mantenimiento. Y después, progresivamente, quiero hacer aumento de masa muscular. Pues es un poco más complicado porque es verdad que estás reduciendo ingestas, entonces en ese momento un superávit calórico sí que tendrías que meterle mucha carga a las pocas ingestas que hagas, pero también es posible. Entonces aquí viene un poco el ayuno intermitente mal utilizado como una cosa temporal. Es decir, yo hago ayuno intermitente cuando quiero perder peso y después ya vuelvo. No funciona así, porque el ayuno intermitente puede ser una herramienta que tú, bien pautado y bien interiorizado, puedas convertir en tu estilo de vida. Es decir, yo, independientemente del momento en el que me encuentro, yo hago ayuno intermitente y sé que cuando tal pautado, entonces aquí viene ese problema, que muchas veces lo utilizamos momentáneamente, temporalmente, para favorecer una restricción muy fuerte, que lo que nos va a provocar es eso, que vamos a estar en un déficit muy agresivo, porque luego, efectivamente, sobre todo luego lo combinamos con tema deporte también más alto, con lo cual también haces que el déficit sea más agresivo y te restringes a eso, a 1 o 2 ingestas diarias en las que no vas a meter el número necesario de calorías. Entonces, es interesante que si es una herramienta que queremos utilizar, vale, pero que sepamos que la podemos utilizar siempre, no que sea, venga, voy a hacer ayuno y realmente lo que estoy haciendo es no comer, restringirme y no alcanzar las calorías necesarias, por mucho que esté en un déficit. Claro, es que yo he visto muchas veces, no, es que yo hago ayuno y fíjate, desde que hago ayuno no paso hambre. Ya, claro, no pasas hambre porque no estás comiendo nada, pero llegará un momento en el que evidentemente volverá ese hambre porque no estás controlando bien la cantidad de comida que tú necesitas. Entonces no pasas hambre porque, claro, estás mucho tiempo sin comer y evidentemente el cuerpo puede aguantar. Claro. Pero llega un momento en el que no. Qué bien hablas, ¿eh? Has visto, qué bien hablas. Bueno, y por última pata de este episodio, en el que es un poco de introducción y yo, bueno, pues... Sí, aclaración de dudas. Aclaración de dudas y también yo quería tocar las cosas más... Pues eso, Sí, un poco más... Las cosas donde yo creo que la gente más patina en este sentido, pues oye, echarles un cable en ese sentido, como tú decías, dar luz. Y luego, por último, tema de diabetes, que es lo que queríamos comentar. Es verdad que hay muchas personas que dicen, no, es que para diabéticos está muy bien, porque claro, resulta que un diabético
con el ayuno, así no tiene picos de insulina. Escucha, si una persona no tiene picos de insulina, está muerta. Eso es lo primero. Lo que hay que hacer es controlar esos picos de insulina. Entonces, un diabético necesita hacer varias ingestas durante el día. Y te explico el por qué. Porque para un diabético, el valle, es decir, después de un pico muy alto, el valle es fatal. Claro. O sea, una hipo es muy, 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 muy mala para un diabético. Porque al final, ahí sí que ya, o sea, si en las hiperglucemias se distorsiona todo esto, en la hipo, vamos, o sea, horrible, porque el cuerpo entra ya ni siquiera entra en un momento de estrés total. Entonces, es importante que un diabético, a ver, si hay un diabético que, por ejemplo, sea deportista de élite o quiera llegar a un objetivo muy marcado, muy concreto. Tenga un profesional. Bueno, siempre vamos a recomendar que haya un profesional, pero en estos casos todavía un profesional mucho más encima, que conozca bien su patología, que conozca a ese paciente prácticamente de tenerlo aquí siempre. Eso es. En ciertos casos, ciertos momentos, pues, oye, podría ser una herramienta útil. Pero nosotros nunca. En líneas generales, no. A población general, bueno, a población general diabética, no es una. Pero, vamos, yo no le veo beneficio. No le veo beneficio porque además, ya te digo, el tema de. Luego depende si es un diabetes, si es tipo 1, tipo 2, tal. Pero para mí es un error que una persona diabética, porque además es muy probable que esa persona diabética quiera hacer ayuno intermitente por adelgazar. Claro. Y es que se juntan dos factores que a nivel de salud mental es el tema de no comer cuando tu cuerpo necesita, sobre todo también por las noches. Ya sabéis que por las noches necesitan incluso tema de insulina lenta, porque evidentemente tiene que estar controlado hasta cuando no comes. Claro. Entonces yo creo que es un error y se ve mucho en redes. No, pues es una herramienta que para diabéticos no me parece. Claro, al final esto depende. Habrá gente que te diga, yo soy diabético y lo hago y no pasa nada. Ahí hay que tener en cuenta, claro, desde cuándo eres diabético. No es lo mismo que si te han detectado una diabetes tipo 1 con 8 años y llevas conviviendo con ella 30 años y ya conoces tu organismo, te puedes gestionar tú por ti mismo, a una persona que a lo mejor le acaban de hacer un diagnóstico de diabetes tipo 2, que tiene unos hábitos bastante mejorables y entonces antes de corregir esos hábitos saludables tú le dices, venga, vamos a hacer ayuno, con lo cual le estás metiendo un riesgo de que algo falle mucho más grande que, entonces claro, también dentro de los diabéticos hay que ver, pero en líneas generales no tendría un beneficio y en la mayoría de casos probablemente sería un perjuicio más, sobre todo en un aumento de riesgo de que pudiera pasar algo desagradable en ese sentido. Entonces, y donde sí me gusta a mí eso sí me gusta y tenemos base científica y lo vamos a contar en el próximo episodio aquí en nuestro plató nuevo, pínchame la cámara, la principal, principal quiero decir la general, Mariette, con este nuevo sitio precioso que hemos hecho, donde sí, ahora ya estoy en mi cámara, creo que tiene bastantes beneficios este ayuno intermitente pautado por un profesional. En tema hormonal. Muy bien, en tema hormonal enfocado a la mujer. Todo el tema de patologías como pueden ser los ovarios poliquísticos, síndrome de ovario poliquístico, incluso endometriosis. Es que me estoy leyendo un libro. Bueno, podremos hablar de esto dentro de poco, ¿vale? Y profundizamos un poco más. Antes de hablar de tema hormonal y ayuno intermitente, vamos a comernos unas torrijas, ¿no? Hombre, eso por supuesto. Esto no queda nada ya. ¿Qué menos? ¿Te vas a comer? ¿Te acuerdas que no hace tanto que hablamos de las torrijas y de la receta? Es verdad que no sabía hacer torrijas. Pues ha pasado un año y sigo sin saber. Pues es lo más fácil del mundo, tío. Es porque nunca las he hecho. Pero seguro que se me saldrían bien. Pues es muy fácil. Bueno, oye, espero que os haya gustado nuestro nuevo set. Sí. Que desde ya vamos a estar aquí haciéndolo con producción, que se vea mejor, que se escuche. Bueno, escuchar ya se escucha porque eran los mismos micros, pero ahora hemos puesto ahí a Mariette a que curre un poco, macho. A que trabaje. Nuestro querido Mario. Iñi, despide, espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido al menos algo en este ratito. Pasad buena Semana Santa, por favor. Comeros las torrijas, por favor, comeros las torrijas, coméroslas. Tu cuerpo no cambia por una torrija. No hagáis tortitas fit, y si hacéis tortitas fit, pasad de mí, por favor. O sea, no, es que yo la hago… No se lo hagáis saber. O sea, no, por favor, no, es que yo lo hago con pan de espelta, el air fryer. Mira, déjame, o sea, cómete las torrijas, tu cuerpo no va a cambiar por comerte una torrija. No hagas tortita fit y disfruta de tu abuela que te la va a hacer con ese cariño. Totalmente. Pues nada, chicos, lo dicho. Esperemos que os haya sido útil. Dejaros claro que lo importante en cualquier herramienta es
los alimentos como tal y nunca la herramienta, que no tengáis miedo de que si hacéis bien las cosas os vaya a salir un problema cardiovascular como al 91%, de verdad que no. Y nada, que paséis buenos días, que disfrutéis de todo, que disfrutéis de la comida, de la compañía y descansad. Que descanséis mucho. Nos vemos pronto. Chao, chao.